inicio a la clase, nada más que deje entrar a la última persona que acaba de tocar la puerta. Listo. Bueno, entonces ya me voy a olvidar de la lista y hoy estoy muy contenta porque preparé una clase de las mujeres que estuvieron en el Círculo de Viena. Y esto es gracias a que, pues, ustedes saben que hubo un paro en el 2019 en nuestra facultad y a partir de eso se generó una comisión de perspectiva de género en la facultad y pues nos han pedido que intentemos tomar en cuenta a las autoras, mujeres, que han formado parte de las escuelas filosóficas. Entonces, pues yo siempre he dado esta clase del positivismo lógico basándome en la bibliografía que les juro tengo de fotocopias, una carpeta que es tan ancha como mi cabeza, y toda la carpeta habla sobre los miembros del Círculo de Viena que escribieron el manifiesto que ustedes leyeron y que por supuesto pues también vamos a hablar de ellos porque es tema central de nuestro curso. Pero bueno, hoy me puse a investigar qué mujeres habían estado también allí y voy a compartir una infografía para contarles un poquito de ellas. Nada más, déjenme, la abro, que no me deja, ahí está, bajar el zoom, entonces no podía ver mi escritorio. Aquí las tengo. Y no sé por qué. No, es que no lo abre. Aquí está. Estaban minimizadas. Y eso que no me considero tan mala para la tecnología, pero ya lo logré. Muy bien, pues están viendo ahí en el pizarrón a 3 mujeres que formaron parte de la filosofía analítica temprana. ¿Qué quiere decir esto? Pues la filosofía analítica de principios del siglo XX. Esto es lo que, como ustedes vieron en el manifiesto, pues es lo que estamos estudiando el día de hoy, lo que ocurría en Viena, en la Universidad de Viena en los años 20, y ellas son 3 mujeres importantes en ese momento y en ese lugar. Entonces les voy a leer un poco acerca de sus vidas. Como pueden ver en la infografía, María Kokosinska vivió de 1905 a 1981. Después está Susan Steving, que nació en 1895 y murió a mediados del siglo XX. Y hasta la derecha tenemos a Susan Langer, que también nació casi cuando terminaba el siglo XIX y murió hasta 1985, es la que murió después de las 3. En ellas coinciden las ideas de qué es la filosofía analítica. Esto lo vamos a ver con detalle después de que les cuente un poco de sus vidas. También coinciden en que antes de hacer filosofía analítica estuvieron interesadas en cuestiones metafísicas y pues además en que estuvieron en escuelas europeas consideradas pues las que digamos fundaron la filosofía analítica. Fueron reconocidas por obtener una posición permanente como filósofas en la universidad, cuando esto era pues, muy poco común. Kokosinska estuvo en una escuela que se llamaba Lubov-Barskap, que se fundó gracias a que un lógico llamado Twardowski juntaba, digamos, a estudiantes desde que estaban terminando la preparatoria y las hacía sus asistentes académicas y luego pues las incentivaba para que entraran a la universidad. De ese grupo de asistentes de este lógico, varias pudieron desarrollar una carrera como filósofas y casi todas publicaban en polaco, como lo hizo María. Stevin, que es la de en medio,
estuvo en Cambridge, pero allí no le permitían graduarse y entonces se trasladó a Londres y en 1933 fue la primera profesora de filosofía de Gran Bretaña en la Universidad de Londres. Susan Langer, por otro lado, fue alumna de Whitehead. Ahorita les voy a leer también un poquito como del contexto histórico de Viena en ese momento. Ustedes pues también leyeron en el manifiesto bastante contexto histórico y un montón de nombres y por ahí seguramente estaba el de Whitehead. Entonces él fue su profesor. Y bueno, en 1878 se aceptaron oyentes, mujeres, por primera vez en la Universidad de Viena y en 1895 ya se podían inscribir. Hasta los años 20 mejora la situación cuando el Círculo de Viena acepta que mujeres formen parte del grupo de lectura. Como vieron, pues era un grupo que se reunía una vez a la semana en la Universidad de Viena y casi siempre discutían temas relacionados con el trabajo de Wittgenstein en un principio. Después pues empezaron a escribir sus propios artículos y empezaron a desarrollar sus proyectos. Pero al principio se reunían a leer el Tractatus, al primer Wittgenstein, del cual también vamos a hablar un poco. Y en el círculo también estaba una mujer que tengo aquí, que se llama Rose Rand. Que no pudo conseguir un trabajo en la Universidad de Viena porque, bueno, pues empiezan las actitudes hostiles de los nazis y ni siquiera, digamos, ni los varones ni las mujeres pudieron quedarse en Viena, muchos de ellos migraron. Y Rose Rand nació en 1903, como pueden ver ahí en el tweet, muere en 1980 y ella fue alumna directa de Schlick y Carnap, que pues ya ustedes leyeron a Carnap y Schlick es el que funda el grupo del Círculo de Viena. Además de asistir al Círculo de Viena, esta mujer trabajaba en una clínica neuropsiquiátrica de la Universidad de Viena y daba tutorías en un seminario filosófico de Viena. Su tesis doctoral, que era sobre análisis del lenguaje, fue publicada en la revista Erkentis, que hasta nuestros días sigue siendo una revista importantísima para los filósofos de la ciencia y fue fundada en esa época del manifiesto y bueno, la tesis doctoral de Rose Rand salió publicada en la revista en el año 1938. Les cuento un poquito más. Bueno, o sea, digamos que en Viena era muy difícil conseguir trabajo, hacer una carrera como filósofa, pero bueno, ellas estuvieron en el círculo y nos comentan, aquí ahorita les doy la referencia de los artículos que estuve leyendo, que en Alemania era todavía más complicado conseguir trabajo como mujer. Ya voy a pasar aquí para empezar a escribir en un momentito más las características de la filosofía analítica. Perdón, es que está llegando alguien. Bueno, entonces en Alemania era todavía más complicado conseguir trabajo y hacer una carrera como filósofa. He sabido que Hannah Arendt tuvo que estudiar bajo el brazo de Heidegger en el sentido de que tenía que ser asistentes de un profesor para que pudieran estar en la universidad. Y Hannah Arendt realmente logra independizarse y como darse a conocer por su pensamiento propio cuando se va de Alemania y se establece en Nueva York. No sé si ustedes hayan visto una película que se llama Hannah Arendt. Voy a ver sus caras un momento para que me digan si sí o si no, los que tienen prendidos la cámara. ¿Ya vieron la película de Hannah Arendt? Sí. Sí, qué bueno, Edna. Pues todos los que no la hayan visto, por favor, véanla. Es una súper película y de tarea para ser licenciados en filosofía es casi obligatoria, ¿sale? No para mi curso, pero sí es una gran película. Bueno, entonces ya vuelvo acá a la explicación. El chiste es que Hannah Arendt
pues pudo trabajar con Heidegger porque era su asistente, o sea, tenía que haber como un profesor titular, investigador, y las mujeres pues entraban como asistentes, pero luego pues ya se va a Nueva York y ya se da a conocer como filósofa con carrera independiente. Para decirles un poquito más de datos de estas 3 mujeres que vieron en la primera infografía, Kokoschka estuvo en el Circo de Viena, igual que Sterling. Langer, que era la que estaba hasta la derecha, se hizo filósofa de la música y del arte y organiza, también en 1938, en el mismo año que salió la tesis de Rose, Sterling estuvo con Carnap en un evento sobre el lenguaje de la ciencia, y María Kokoschka presentó un paper, en una ponencia en ese evento de 1938, y María Kokoschka trabajó en cuestiones de lógica semántica y en nociones de verdad. Entonces, voy a copiar estos 2 círculos, que a propósito son así para que se acuerden que había como unos círculos hermanos. El más importante estaba en Viena, y aquí estaban pues estas 3 mujeres que conocimos, también estaba Rose, o sea que son 4, y los autores del manifiesto que ustedes leyeron, Hans Hahn, Rudolf Carnap, Otto Neurath, y por supuesto Moritz Schlick, que es quien inaugura el círculo, porque pues, era el profesor que amenazó con irse a Estados Unidos, y todos sus pupilos que lo admiraban y querían mucho le dijeron, no, no te vayas, por favor, vamos a hacer este círculo, y se queda en Europa. Y en Berlín estaban Reichenbach y Hempel. A Hempel también lo vamos a leer un poquito después en el curso. Pero bueno, estaban trabajando muy de cerca estos 2 círculos, y cada 2 años se reunían para hacer unos congresos más grandes, de los cuales quedan bastantes fotos. Entonces, permítanme copiar esto para convertirlo en pizarrón y poder escribir encima. Aquí. Ah, sí funcionó. Muy bien. Bueno, pues ya les voy a compartir el pizarrón con el diagramita para que... ¡ay! Lo mando hacia atrás. Si no, pues lo voy a quitar. Pero quería poner como encima las características de la filosofía analítica y del proyecto que ustedes conocieron en el manifiesto. ¿Qué querían hacer estas mujeres y estos hombres que fundan la filosofía analítica y que por primera vez dicen que están haciendo reflexión filosófica sobre la ciencia de manera institucional? Porque antes tenemos a Kant y tenemos a Francis Bacon hablando de métodos, o Descartes también tiene un método para conocer la verdad, pero a principios del siglo XX se dice que inicia la disciplina llamada filosofía de la ciencia, porque así se llamaron ellos a sí mismos. Son los empiristas lógicos, son los neopositivistas. Todos estos términos agrupan a las mismas personas, que son las que ustedes conocieron en el texto de la clase de hoy. Entonces, vamos a ver qué puedo hacer con mi diagrama. Porque... ya sé. Tengo que poner un cuadro de texto. Exacto. Encima. Exacto. Sí lo voy a lograr. Está muy bien. Y ahora sí, pongo que este se quede hasta adelante y ya puedo escribir. Bueno, ¿qué hace la filosofía analítica? Según nuestras 3 autoras del día de hoy, a grandes rasgos, la filosofía analítica
puede entenderse como la búsqueda de conceptos claros. También busca la justificación de las tesis que se han pronunciado en la ciencia, porque la ciencia, como veíamos en Auguste Comte, es un ejemplo de cómo construir el conocimiento. Y en esta época se considera que la ciencia es un conjunto de enunciados que se han publicado, digamos, por la óptica de Newton, la teoría de la relatividad de Einstein, que además acaba de ser confirmada en 1919 con un eclipse, y está generando una efervescencia en la ciencia como un furor del ejemplo de cómo se debe construir el conocimiento. Entonces, bueno, ¿qué se piensa? Que pues, la ciencia es ese conjunto de teorías, y por eso están analizando todas estas personas qué dice cada enunciado de la ciencia y si podemos demostrarlo y justificando empíricamente, ¿no? Entonces también tienen eso, justificación de tesis pronunciadas en la ciencia. Por otro lado, se proclama un método analítico o empírico ¿Qué quiere decir el método analítico? Pues esto que les estoy comentando, ir frase por frase viendo si es verdadera, es falsa o no se puede definir su verdad. Si no se puede definir, entonces no va a ser incluida en el cuerpo de la ciencia. En eso consiste el análisis, es ir una por una dándole un valor de verdad lógico. Por eso se llama método lógico, hablan mucho como de método analítico. Y luego, pues la parte empírica es por la justificación en la experiencia. Entonces, por eso, digamos, aquí voy a poner una flechita, por eso se llaman a sí mismos empiristas lógicos. Porque el conocimiento tiene que estar basado en la empiria, por supuesto, están siguiendo a Hume, y además la lógica nos provee los métodos para valorarla, para valorar a la ciencia. También se entienden a sí mismos como un área de la filosofía que va a estar relacionada con las matemáticas y con las ciencias empíricas. Se caracterizan también por pertenecer al giro lingüístico. El giro lingüístico pues es esto, es como este giro que hay de la atención al lenguaje y al análisis del lenguaje, que mucho tiene que ver con Wittgenstein, porque eso es lo que propone en el Tractatus. Giro lingüístico y la aplicación de métodos altamente formalizados a problemas de la filosofía. A ellos y a ellas les llaman los filósofos de la ciencia duros, justamente por esta como aprehensión, por decirlo de alguna manera, a que todo tenía que estar justificado formalmente y vamos a ver, ustedes van a ver en el estilo de Carnap cómo busca en todo tiempo una estructura lógica, hablan de si hay modus tollens, modus ponens, esto también lo vamos a ver en Hempel, que es del Círculo de Berlín. Entonces lo escribo, aplicación de métodos altamente formalizados a problemas de la filosofía. Bueno, ¿a qué se opone supuestamente la filosofía analítica? A lo que se va a llamar la filosofía continental. ¿Quiénes son los continentales? Es muy curioso porque estos señores también nacieron en Europa, pero con
La invasión nazi a diferentes países o, digamos, las restricciones nazis dentro de la propia Viena tienen que emigrar a Estados Unidos y muchos de ellos ya trabajan en las universidades de Harvard. Por ejemplo, ahí en Harvard estuvo Carnap y por eso se contrasta con la continental. O sea, todos nacieron en el continente, pero la filosofía continental es aquella que desarrollan Hegel, Husserl, Heidegger, y que en oposición, pero esta distinción entre filosofía analítica y filosofía continental es, digamos, viene de parte de los analíticos para separarse del estilo de filosofía que hacen los fenomenólogos, porque para los fenomenólogos la filosofía no va a poseer un método dado de antemano, no es como una técnica, nos dice Heidegger, y por lo tanto no hay un progreso lineal en ella, ¿no? Ahí vemos claramente el descontento con la propuesta de Auguste Comte. Para los fenomenólogos, la intuición antecede al conocimiento del mundo. Entonces, esto es como lo que distingue a los dos estilos de filosofía, aunque sí les quiero decir que ha sido una distinción muy criticada, muy criticada, porque hay filósofos como Gadamer que sí están como con un pie en cada una de las tradiciones, ¿no? Entonces, como toda dicotomía o como toda escisión, pues es muy cuestionable, pero bueno, un poco como tratando de hacer esta separación y esta caracterización de qué hace distinta a la filosofía analítica a la filosofía continental, pues podríamos decir estas características generales. Voy a continuar dando algunas características del empirismo lógico y del contexto histórico para que vaya cayendo como más en su lugar lo que ustedes leyeron en este manifiesto largo. Yo sé que es de los más largos textos que van a leer para el curso, pero la bibliografía ocupaba muchas páginas, entonces no cuenta para tanto. Bueno, antes de continuar, voy a regresar acá, digamos, a ver sus caras en grande, porque dos personas levantaron la mano. Está levantando la mano Miguel Vázquez y Luis Corona. Adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. A mí todavía me cuesta mucho trabajo articular las relaciones entre algunos de los conceptos, como por ejemplo, bueno, en realidad son los más importantes. Empirismo lógico, o sea, no puedo articular bien la relación. Empirismo lógico y la cuestión del papel que tiene la parte lingüística. O sea, sí podría yo decir, no, pues es que usaban un método lógico, ¿no? O tenían que contrastarlo con la experiencia, pero pues si no lo puedo expresar más a detalle, y pues por ahí dicen que si no puedes decir algo es porque no lo has entendido del todo, ¿no? Entonces creo que sí no lo he entendido del todo. Sí, Miguel, pues quizás sirva un poco para contrastar, hablar de algunos enunciados proferidos por los filósofos fenomenólogos y unos enunciados como los que los empiristas lógicos querían validar en la ciencia, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de cosas decían los fenomenólogos? Aquí tengo mi lista de enunciados y dentro de 2 clases vamos a hacer un ejercicio para que ustedes mismos decidan si pertenecen o no pertenecen a la ciencia, o un grupo de enunciados. Pero, por ejemplo, el mundo de la vida. A ver, aquí hay algunas frases de Bergson, ¿no? La intuición es preferible porque la nada nadea. Esta misma frase, ¿no? Antes del conocimiento del mundo se encuentra la intuición. Entonces, lo que dicen Carnap, Hans Hahn y Otto Neurath es ¿cómo me demuestras que ese es el caso? Cualquier frase que contenga los términos Dios, alma, nada, el Dasein, ¿no? Son conceptos que para los empiristas lógicos no tienen
una base en el mundo observacional. ¿Qué conceptos sí tienen una base en el mundo observacional? Mamífero, medición, planeta, o sea, esos son los términos que a ellos les parece que sí están claros, ¿no? Entonces, parecen muy arrogantes y lo son, y van a ver ustedes cuando lean a Carnap, que dice que prácticamente todo Nietzsche es pura poesía. Entonces, sí son arrogantes, pero yo espero que los odien un poquito menos después de las 3 clases que vamos a tener sobre el Círculo de Viena, porque lo que estaban tratando de hacer era regresar la atención al mundo real, y en particular Otto Neurath estaba tratando de devolver la atención a las injusticias económicas en el mundo real, ¿no? Entonces decía, a ver, vamos a dejar de pensar si la nada nadea y vamos a definir qué es pobreza, qué por ejemplo del psicoanálisis podemos definir bien y qué no. Entonces van a ser como mucho más permisivos con la psicología experimental, que con la que es como tan abstracta y tan teórica que no se pueda confirmar, ¿no? Entonces empiezan a cuestionarse, ese es el análisis, ¿no? ¿Qué significa un gen? ¿Qué significa el inconsciente? ¿Qué significa el ego? ¿No? Y entonces ahí se ponían a discutir en sus tardes, y como les decía, esto viene también por Wittgenstein. Wittgenstein, a ver, por favor enciendan sus cámaras y díganme sí o no conocen a Wittgenstein. Sí, qué bueno que conocen a Wittgenstein. Bueno, pues Wittgenstein, el primer Wittgenstein de la época, por ejemplo, Schlick lo quiso ir a buscar a su mansión, pero Wittgenstein era tan raro y leía siempre de espaldas al público que dijo que no, y al final con la hermana de Wittgenstein consiguió una cita. Entonces, bueno, era un tipo raro en términos sociales, pero Wittgenstein decía, tenemos que clarificar el lenguaje, tenemos que tener ciertos términos básicos y a partir de ellos poder ir haciendo abstracciones, pero que siempre estén bien fundamentadas en lo que acaece. El mundo es lo que acaece. Famosísima frase de Wittgenstein. Vamos a ver qué nos quería preguntar Luis Corona y volvemos al pizarrón. Luis, adelante. Gracias, profesora. Justamente el tema del lenguaje. Es decir, leí con detenimiento el texto del Círculo de Viena y me queda claro el análisis que realizaba o la propuesta metodológica que realizan. Lo que me llama la atención es el segundo texto que nos propone, que es el texto de Carnap, en donde no es otra cosa más que el uso del lenguaje en la reflexión filosófica. Texto que ciertamente me pareció sumamente interesante, ¿no? Cómo va hablando de sentido, cómo va hablando de los pseudoconceptos y de esta objeción a la metafísica. Me queda perfectamente claro. La pregunta es, ¿la diferencia está? Déjeme preguntarle en estos términos. Tengo la impresión, o creo que aquí es donde comienza el giro lingüístico, pero exactamente, déjeme llamarle, es un abandono de la anterior teoría del conocimiento, es decir, antes se preguntaban por la cosa en sí, y el cambio está en hoy me relaciono con el mundo a través del lenguaje, porque el texto de Carnap, vamos a hacer el artículo, porque bueno, el otro es una traducción, pero el artículo llama la atención por eso, ¿no? O sea, yo me relaciono con el mundo sí en la medida en que utilizo el lenguaje. Por eso el objeto de la filosofía no es otra cosa en esas coordenadas más que el lenguaje. Gracias, profesor. Sí, Luis, bueno, pues le vamos a dedicar toda la clase dentro de 15 días a ese artículo de Carnap, pero pues sí podemos adelantar que justo está enfocado en el análisis del lenguaje y como les comentaba Miguel, pues es como a donde dirigen su atención y lo que van a ir analizando son estas frases y para cada frase van a decir, esto se basa en lo que acaece o no. Entonces, es muy interesante la relación con Kant. ¿Por qué? Porque Kant también quería fundamentar el conocimiento, pero, habla de la cosa en sí y de las intuiciones puras, y entonces allí se preguntan los del Círculo de Viena, ¿y dónde está la cosa en sí?
querido Kant, ¿no? Es muy bonita la historia, porque hay alumnos que cuando leían a Carnap decían, es que él no entiende nada de Kant, pero lo más bonito es que Carnap era kantiano antes de iniciar su proyecto. Estudió con Brentano y, o sea, lo conocía perfectamente y sabía lo que Kant quería hacer, y ellos creen en el Círculo de Viena que tienen una mejor manera de hacerlo. No cualquiera dice yo puedo hacer algo mejor que Kant, porque Kant era un genio, pero sí, en efecto critican este término de la cosa en sí, y a priori, también a priori pues es otra cosa que van a estar discutiendo mucho. Bueno, vuelvo al pizarrón para seguir con estas cuestiones justamente del contexto histórico y pues características de la filosofía analítica en el Círculo de Viena, llamado empirismo lógico y también neopositivismo lógico. Vamos a ponerlo así como resaltado. Y continúo un poquito pues comentándoles qué pasaba en esa época. Uno de los personajes que se menciona en el manifiesto varias veces es Ernst Mach. Quisiera como regresarme tantitito a hablar de Auguste Comte para hacer la relación con la clase anterior, y luego vamos con Ernst Mach y con Wittgenstein y con el círculo. Les voy a leer un poquito. La filosofía de la ciencia, como explícita reflexión de segundo orden sobre la ciencia, retoma vuelo en finales del siglo XIX con la obra de Auguste Comte, el fundador del positivismo. Cabría considerar el enfoque comteano como primordialmente descriptivista. Se trata de presentar la totalidad de las disciplinas establecidas de su tiempo dentro de un esquema jerárquico general. ¿Se acuerdan que comentábamos que para él las matemáticas y la física eran como un tronco de un árbol, y luego estaban las ciencias de lo inanimado y las ciencias de lo animado, y ya se va haciendo así como las ramas, ¿no? Pero hace esta jerarquía esquemática del conocimiento. Ahora bien, de su descripción general de lo que se considera el estado de la ciencia en su época, Comte saca también algunas consecuencias normativas acerca de cómo hacer buena ciencia. Y estos señores y señoras del Círculo Viena también querían hacer esto. Es generar una normatividad para hacer buena ciencia. Le pongo las comillas aquí a buena. O sea, ¿cómo es? Maestra, no estamos viendo su pizarrón. Ay, muchas gracias por avisarme. ¿Quién sabe por qué? Ya me fui yo al pizarrón solita, ¿no? Listo. Ahora sí, ¿verdad? ¿Me Sí, ya. confirman? Perfecto. Bueno, pues lo único que escribí en el pizarrón fue esta frase: normatividad para hacer una buena ciencia. Eso es una característica de este grupo de filósofas y filósofos que quieren normar, les quieren ir a decir a los científicos cómo tienen que hacer las cosas para hacerlas bien. Oye, estás hablando de inconsciente, estás hablando de ego, no, ponte aquí a trabajar con ratones y me dices cuáles son sus características empíricas, ¿no? Entonces así empiezan a normar cómo se hace la buena ciencia. Esta actitud de Comte posteriormente tiene bastante influencia en los practicantes mismos de algunas disciplinas, como es notablemente visible en la medicina. Un enfoque parecido puede verse en John Stuart Mill, en quien, sin embargo, la problemática metodológica iba a jugar un mayor papel. El método lógico para John Stuart Mill es muy importante, y también tiene una influencia posterior muy profunda, incluso más duradera que la de Comte. Los filósofos de la ciencia también fueron a veces influidos por Kant. Uno de los neokantianos más importantes es Ernst Mach.
Ernst Mach es uno de los puntales para la filosofía de la ciencia tal y como la entendemos hoy en día, es decir, como una disciplina autónoma. Y el otro gran puntal para la constitución de nuestra disciplina, la filosofía de la ciencia, los que nos dedicamos a ella, es la lógica que estableció Gottlob Frege. Y por aquí ya está muy cerquita, va a aparecer Whitehead también. Gottlob Frege establece la lógica moderna, porque por supuesto ya existía la aristotélica, pero en el último cuarto del siglo XIX se consolida la lógica y también Bertrand Russell y Whitehead van a jugar un papel muy importante en este fortalecimiento de la lógica. Entonces están por ahí Frege, Russell. Russell discutía con Wittgenstein acerca de si las matemáticas, fíjense qué interesante, si la matemática podía hablar de infinitos o no. ¿Por qué? Porque los infinitos no se pueden atrapar empíricamente. Entonces allí se agarraron del chongo Russell y Wittgenstein, si sí, infinitos, si no infinitos. Bueno, Frege, Russell y Whitehead, que era profesor de una de nuestras filósofas. Como parte de este otro puntal, o sea, el puntal número 1, el neocantianismo de Ernst Mach, puntal número 2, la lógica fortalecida. Como parte de este segundo puntal, habría que incluir no solo la lógica en sentido estricto, sino la filosofía de la lógica y las investigaciones sobre los fundamentos de las matemáticas. No solamente ellos lo desarrollaron, sino también, por supuesto, Ludwig Wittgenstein. Entonces vamos a poner aquí abajito, filosofía de la lógica. Wittgenstein. A ver, me voy a regresar a la cámara porque sí les voy a contar, aunque sea 2 o 3 anécdotas de Wittgenstein a los que no la conozcan. Por favor. ¿Alguien nunca ha oído hablar de Wittgenstein? Bueno, pues nadie dice que nunca haya hablado de él, solo quisiera, como quién sabe en cuántos cursos vayan a oír hablar de él, sí quisiera comentarles que era un hombre perteneciente a una familia millonaria, porque su padre era dueño de la industria acerera en plena revolución industrial. O sea, vendía acero para las fábricas, entonces ya con eso se pueden imaginar la cantidad de capital que acumuló. Y tuvo muchos hijos, pero muchos de ellos se suicidaron, y en la mansión Wittgenstein pues estaban los artistas de Viena y la música y los pintores como Klimt, como Beethoven, así como lo más de la cultura vienesa pasaba por esa mansión. Entonces Wittgenstein renuncia a su herencia y se va a vivir a la URSS y llega diciendo que quiere ser obrero. Pero como ya era reconocido como profesor universitario genial, le dijeron, no, profesor, por favor, lo admitimos en la universidad y todo. Dijo, no, no quiero ser en la universidad, quiero ser obrero. Y no lo dejaron ser obrero. Y después se enlistó como soldado voluntariamente y en la trinchera escribió el Tractatus. Entonces, sí es importante como comentarles esto para provocarlos para leer más de él. Hay un libro de Tulming, de Stephen Tulming, que se llama La Viena de Wittgenstein, y pues es un personaje muy interesante por muchas razones. Otra época famosa de su vida es cuando se encierra en una cabaña. Voy a decir por 7 años, pero no estoy exagerando, pero sí es verdad que no tuvo contacto con ningún ser humano durante mucho tiempo y tenía al pie de su cabaña un buzón en donde le dejaban pescado y él dejaba dinero, y así pues logró estar aislado durante mucho tiempo. También son famosos sus diarios y bueno, pues es un genio muy excéntrico, como pueden ver. Entonces ya, fin de las anécdotas y me regreso al pizarrón para continuar con la filosofía de la ciencia de
el Círculo de Viena. Ok, ya estamos llegando al Círculo de Viena. Sobre estos dos puntales, la lógica y el neokantianismo, se constituye entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial lo que se va a conocer como la filosofía de la ciencia. Ello es obra de dos grupos de investigadores que iban a causar un impacto duradero y profundo en el desarrollo de la filosofía en general por el resto del siglo. El Círculo de Viena con Schlick, Carnap y Neurath, y hoy vamos a decir también los nombres de las mujeres: Rose Rand, que por cierto es de Ucrania, María Kokoschnika, Susan Langer y Susan Stebling, es el Círculo de Viena, y en Berlín, Reichenbach y Hempel. Si ven, pues es bastante más pequeñito, entonces vamos a ponerlos aquí para darles su lugar. Círculo de Viena, a los que ustedes leyeron: Rudolf Carnap, Otto Neurath, Hans Hahn. Hans Hahn tenía una hermana que se llamaba Elena Hahn, que era matemática y que también estaba por ahí. Hahn. Ya sé que vamos a ver ahorita. Tengo algunas fotos de la universidad y eso. Muy bien. Y aquí, Stebling, las mujeres. Langer y Kokoschnika y Rose Rand. Ay, bueno, ya, ni modo, ya no se ven los círculos, pero no podemos hacer más. Una pregunta. Sí. Ahí por esos tiempos no andaban, por así decirlo, tirando rostro los conjuntistas. No lo sé, no sé si pudieras darnos más detalles. Yo no he leído y les juro que he leído mucho sobre el Círculo de Viena, que me contrataron en la Facultad de Filosofía y Letras con una clase sobre este tema, entonces no he leído poco, pero si nos quieres contar. Matemáticos como Cantor o como Zermelo y Frankel, que creo que Ah, habían adoptado de la filosofía de Russell para formar la teoría de conjuntos. ya, sí. Bueno, si se fijan en el manifiesto, sí vienen así con una plétora de nombres de colegas como que les inspiraron. No sé si tú notaste, pues, que estuviera por ahí algún tema de esto de Cantor o algo así, pero sí había, o sea, como eran muchos de ellos científicos y filósofos, matemáticos o físicos, además de estar en el Círculo de Viena. Entonces sí tenían contacto con ellos, y también por ahí estuvo Einstein y también por ahí estuvo Boltzmann, ¿no? O sea, pues estaban junto con los que estaban haciendo la ciencia. No era como un grupo externo, ignorante de los conocimientos científicos de la época. Bien. Okay, conjuntistas de Cantor. Y yo me puse a pensar así como en qué grupo político, ¿no? En términos políticos, varios de ellos eran socialistas, en especial Otto Neurath estuvo en un intento de socialista en Bavaria como dirigente ahí del gobierno. Bueno, pues ya estamos casi terminando, nada más quiero poner aquí Círculo de Berlín, Reichenbach y Hempel. Muy bien. Ellos son quienes dan origen, es el punto germinal del positivismo lógico o empirismo lógico, que se pueden manejar como sinónimos. Es el mismo grupo, los empiristas lógicos que los positivistas lógicos. Yo les llamo neopositivistas para recordar a Auguste Comte. Y ahora voy a enseñarles las fotos. Déjenme, las pongo en internet. Y vamos a ver en dónde trabajaban todas estas personas. El Wiener-Kreis, ahí está. Como saben, se inaugura, bueno, es que esto es de hecho cuando se empezaron a reunir, aunque el manifiesto inaugural es de 1929, y ustedes leyeron, pero ya llevaban 5 años reuniéndose cuando escriben eso. Y se da por terminado en 1936 cuando Schlick es asesinado.
Bueno, pues aquí tienen esta como manuscrito o publicación sobre el Círculo de Viena. Este era donde se reunían. Y esta es la escalera donde asesinan a Schlick. Ahí está, ya ven, asesinato de Moritz Schlick. Y ahora pues está la placa conmemorativa de donde un joven nazi pues lo mata por ser judío. Y esta foto de aquí es la de Schlick. Y pues por ahí en las otras clases ya ustedes verán también fotos de Carnap, de Otto Neurath. Para la próxima semana tienen ustedes de tarea investigar sobre el lenguaje isotype. Lo voy a escribir por si lo quieren anotar. De todas maneras lo tenemos en el Classroom, pero tarea, investigar libremente sobre el lenguaje pictórico isotype, así se llama. Entonces, la próxima clase, pues yo quisiera como, en vez de exponer yo, pues que ustedes compartan lo que hayan encontrado, pueden traer imágenes, yo voy a dejar que compartan en pantalla y pues como se trata de un lenguaje pictórico, pues pueden traer ejemplos, explicar un par de infografías o si quieren pues un poquito más de la historia de ese lenguaje, un poquito más de la vida de quienes lo construyeron y lo propusieron, pues a eso le vamos a dedicar la próxima semana, ¿sale? Bien, ¿alguna otra duda, algún otro comentario antes de que nos vayamos? ¿Algo que les haya inquietado del manifiesto? Además del número de páginas, que sí es muy largo, pero ya vieron, ¿no? Que la bibliografía es así enorme y luego tiene una introducción. Pues a mí del manifiesto me llamó mucho la atención una frase que luego supe que escribió Otto Neurath, que dice que si la ciencia y la filosofía son como ellos lo proponen, la física tendría que ser, la óptica, tendría que ser comprensible para los ciegos. Y supe que la había escrito él porque su esposa era ciega. Y supe que lo que quería decir era que la ciencia no debía tener ninguna subjetividad, en el sentido de que no importa quién la escribió o para quién se escribió, sino que son como verdades, o sea, la óptica y la luz y cómo entra en un lente y cómo es un arcoíris es independiente de la humanidad, ¿no? O sea, si nosotros dejáramos de existir, el conocimiento científico es verdadero. Entonces, es una frase como que saca un poquito de onda, ¿no? Porque ya está hablando aquí de los ciegos, pero luego supe este dato biográfico y siguiendo a Comte y a la búsqueda de objetividad, ¿qué se busca? Una ciencia sin sujeto. Adelante, Miguel. A mí me pareció muy sintomático una frase que dice: en la ciencia no hay profundidades, hay superficie en todas partes. Así como que no nos clavamos, morro. Y también hubo una parte donde decía, híjole, ahorita no lo encuentro, pero donde decía que no importaba realmente si los descubrimientos eran o no eran, aquí dice, aquí está, ya lo encontré. La concepción científica del mundo no condenará el éxito de un trabajo de investigación por el solo hecho de haber sido obtenido por medios que son inadecuados, lógicamente poco claros o insuficientemente fundados empíricamente, pero se esforzará y exigirá siempre la contrastación con medios auxiliares clarificados, a saber, la reducción mediata o inmediata a lo vivenciado. Y bueno, así tengo muchísimas, tengo todo el... pero esas dos se me hicieron muy chistosas, sobre todo por la comparación de, bueno, en la primera, por la comparación que se puede hacer con otras formas de pensamiento, ya no solamente filosofía occidental, sino otro tipo de pensamientos, donde sí se clavan, ¿no? Literal se clavan en la textura, y aquí es como que, a ver, no, mano, ¿no? O sea, a ver, las cosas son, ahí están, vámonos, lo que sigue. Sí.
en efecto, ¿no? Es así como no vayamos más allá de lo que podamos demostrar. Y nada más ya para terminar la clase, sí les quiero decir que Reichenbach, del Círculo de Viena, aunque ya se había propuesto en la historia de la filosofía esta distinción, Reichenbach la va a hacer muy potente en esta época, y es la siguiente, es la distinción entre el contexto de descubrimiento, que es cómo se generan las teorías, y el contexto de justificación, que es una vez que ya están construidas, cómo podemos predecir a través de ellas ciertos eventos y comprobar que son verdaderos. Por eso la teoría de la relatividad es tan importante, y lo van a ver ustedes en el texto de Popper, ¿no? Porque aunque era antiintuitiva y súper difícil matemáticamente, Einstein dice, el fulanito día de 1919, creo que fue el 6 de marzo, van a aparecer las estrellas en esta posición, llega el día y las estrellas están en esa posición. Entonces, así es como se deben justificar las teorías. Si se le ocurrió estando en la bañera, dormido, soñando, si los teoremas matemáticos son revelados por un dios, todo eso no les importa al Círculo de Viena. El contexto de descubrimiento no es competencia de la filosofía analítica. Esto lo vamos a tachar, si me dejan tacharlo por aquí. Ahí está. Descubrimiento no importa, justificación sí. Hay por ahí 2 comentarios en el chat. Sí, al momento de predecir nos topamos con el problema de la inducción, ¿ok? Lo podemos, si quieren, platicar la próxima clase, queda un poquito más de tiempo. Sí, ya se van algunos compañeros. Y Alberto Aguirre por allí comenta que alguien hizo llorar a Berzón. ¿Quién hizo llorar a Berzón para ir a pegarle? Cuando fue creo que fue cuando fue a presentar la teoría de la relatividad y que Berzón le preguntó cosas basándose en la escuela aristotélica y Einstein le contestó muy agresivamente: el tiempo de los filósofos no existe. Entonces creo que se quedaron peleando ahora ahí. Así es. Ahora sí que para más detalles vayan al curso de octavo. Todo el curso de octavo es sobre filosofía del tiempo. Y si todo sale bien, en este año voy a publicar un artículo sobre el tema. Pero hasta que esté publicado se los mando, porque si no es como eso de que dicen que se van las buenas noticias. Entonces, cuando salga se los paso. Bueno, pues que tengan linda noche, súper puntual, estamos terminando a las 8 y que pasen bonito fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Profesora. Bye. Sí, adelante. Muchas gracias. Justo del curso de filosofía del tiempo, ya acredité la materia, pero quería ver si podía entrar de oyente. Sí, claro. Me mandas un mail y te agrego en el claro. Ah, gracias. Muy bien. De nada. Profesor, la próxima clase ya es en la facultad, ¿verdad? Oh my God. Espérenme tantito.